Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado algunos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Qué bien tener aquí ya con nuestro invitado aquí presente, a Dani. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, muy bien. Es que es otra cosa, ¿verdad, José Manuel? Hombre, físicamente mucho mejor que hacerlo tecnológico. Las pantallas son muy frías, Bueno, pues ya tenemos aquí, ya sabemos, ya podemos decirle a nuestro oyente que nuestro invitado es Dani, ¿vale? Bueno, y después haremos la presentación como se merece. Como Dios manda, pero antes que nada, José Manuel nos va a decir el sumario del programa de hoy. Bueno, pues hoy vamos a empezar con las efemérides del día, como tú bien has dicho. Como tenemos aquí a Dani, pues Dani será uno, digamos, de los tres tertulianos del programa y podremos tratar las efemérides de qué ocurrió, ¿no? Esa pregunta típica que, como vamos a hacer un programa donde se derriban los mitos y donde se dedica a esta parte, digamos, tan... Por lo menos que nos gusta, ¿no? Por lo menos a nosotros nos gusta esta parte de la historia, esto de derribar mitos, etcétera. Bueno, pues esa pregunta tan popular o tan interesante, ¿no? De qué ocurrió un día como hoy. Pues empezaremos con eso, con las efemérides de qué ocurrió un día como hoy hace muchos años. Luego tendremos, bueno, pues la entrevista a nuestro querido invitado, Daniel Jiménez Martín, que hablaremos sobre su libro, La primera mentira, mitos y relatos distorsionados en la historia, en la enseñanza de la historia. Bueno, y su labor de difusión y de investigación, la metodología educativa, alternativas en el ámbito de la historia. Y bueno, y para finalizar, pues tendremos también la curiosidad, si nos da tiempo, que si no nos da tiempo significa que esto ha ido muy bien y nos hemos entretenido bastante. Pues bueno, una anécdota histórica que es bastante curiosa, ¿eh? Bastante curiosa. Así que bueno, pues ya lo tenemos. Pues nada, comenzamos con nuestra primera sección. Y nada, Dani, ya te digo, aquí hay tres que entre los tres sabemos un poquito de historia, sabemos algo de historia. Siéntete libre de comentar como si estuviera aquí todos los días, ¿vale? Que así sea, así lo haré. Estupendo. Bueno, pues empezamos con la primera, que además estaba dedicada a nuestro invitado, ¿eh? Bueno, esta, como tú sabes, que a mí los nombres, tanto en otros idiomas, da igual en el que sea, a ti se te dan regular. No me dan regular tirando para más, la haces tú la primera. Venga, la digo yo, venga, ay Dios mío. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues nos vamos bastante lejos, ¿eh? Nos vamos un porrón de años, nos vamos nada más y nada menos que al 1479 antes de Cristo, ¿vale? Pues en esa fecha sube al trono, según la cronología de la 18ª dinastía, ¿vale?, el faraón Tutmosis III, ¿vale?, siendo aún joven para gobernar la reina Hatshepsut, que una de las reinas conocidas y demás. Todo el mundo se acuerda de Nefertiti, pero ahí Hatshepsut... Esa era la buena. Pues Hatshepsut será a cargo de la regencia hasta su muerte, ¿vale? A partir de entonces, Tutmosis III será uno de los faraones más poderosos de Egipto y durante su mandato su imperio alcanzará su mayor extensión territorial y morirá en el 1425 a.C. tras 54 años de reinado. Hace nada más y nada menos que 3.503 años. Bueno, y como esta la hemos hecho en honor aquí a nuestro invitado, y aquí está hablando un contemporáneo, porque a mí yo soy doctorando de la historia contemporánea y aquí tenemos, bueno, otro que también, ¿no? Otro que tal baila porque es americanista. Claro. Te dejamos a ti, que nos puedes comentar. Bueno, yo puedo comentar dos cositas. Uh-huh. Lo más interesante es que lo están excavando españoles ahora mismo. Ajá. De hecho, una es Miriam Seco, que es la directora de la excavación, y llevan ya por lo menos 6 años excavando su tumba y es un trabajo bastante grande, vamos, de los más grandes que ha llevado la egiptología española. Ajá. Y en este caso además andaluces, que ya es sevillana. Ah, mira qué bien.
¿La tumba de la reina o de...? No, de Tutmosis, de Tutmosis Tutmosis, III. exactamente. Mira. Pues yo sé que el sepulcro es un hipogeo, ¿no? El de Hatshepsut, que es de los que se estudian... sí, de esto de que tocan selectividad, ¿no? Eso, la reina Hatshepsut, el hipogeo de la reina, eso sale y te dicen, cuidadito que esto cae en selectividad y se da en el bachillerato, o sea que... En historia del arte, ¿no? En historia del arte, hombre, claro. Nunca la llega a dar, ¿eh? Vaya. Fíjate tú el conocimiento. Te libraste, ¿no? Me libré. Bueno, pues eso es uno de los grandes monumentos, porque no todos son pirámides, ¿vale? No todos son pirámides. Exacto. Eso es. Bueno, pues si estábamos en 1479 a.C., ahora nos vamos a ir a 1479 después de Cristo. Y esta ya la dices tú, ¿eh? Bueno, vale, pues fallece en Santa María del Campo, provincia de Cuenca, España, Jorge Manrique, caballero y poeta español, perteneciente a una familia de noble abolengo castellano. Hijo de don Rodrigo Manrique, a quien dedicó sus coplas a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo, la más famosa elegía de la literatura española. También se conservan otros 48 poemas suyos, hace 545 años. Nuestras vidas son como ríos que van a parar al mar, que es el morir. Ese es el verso, los versos más populares, más populares de las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Y Paco Ibáñez, de hecho, las canta muy bien. Efectivamente, una canción preciosa. Es como se popularizó la obra de aquí de Jorge Manrique, que bueno, que es quizás el comienzo de ya la poesía moderna en España, y ya a partir de ahí ya pues, estamos hablando ya de finales del siglo XV. Bueno, pues ya cuando ya empieza ya el florecimiento de la poesía castellana. Bueno, pues Jorge Manrique también se da en los institutos. Se da en literatura en el instituto, y está el arcipreste de Hita, Jorge Manrique, Alfonso X el Sabio con las cantigas y demás. Bueno, pues ese es el trío de la poesía, don Juan Manuel también. De la poesía medieval, ya tardomedieval castellana. Bueno, pues falleció tal día como hoy, en 1479, en Santa María del Campo, Cuenca, hace 545 años. Bueno, pues nada, seguimos. En 1547 tiene lugar la batalla de Mühlberg, a orillas del Elba, en Alemania, en la cual las tropas imperiales encabezadas por el emperador Carlos V de Alemania, primero de España, junto con algunos príncipes protestantes como Mauricio de Sajonia, vencen a los ejércitos de la Liga de Esmalcalda, mandados por Juan Federico I, elector de Sajonia, y Felipe el Magnánimo, Landgrave de Hesse. Recuperando el control de Alemania. La batalla es fruto del proceso de lucha que tiene lugar durante la primera fase de la aplicación de la reforma luterana en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, hace 477 años. El cuadro de Tiziano. Básicamente. Cuadro de Tiziano, de Carlos Vencedor en Mühlberg. Es muy curioso que cuando se habla de estas batallas, se habla como batalla de religión, y en realidad no son batallas de religión, son batallas políticas, porque Carlos I lo apoya a un príncipe protestante que luego después lo va a traicionar, por cierto, y luego entrarán los franceses, que eran más católicos que si tenemos nosotros más católicos, ellos eran católicos también, pero se van a meter también por medio. La religión era un pretexto. Era un pretexto completamente, y ahí lo que había es que a ver quién manda aquí, quién me mantiene los privilegios, quién me los quiere quitar. La fuerza y la potencia europea siempre se han caracterizado por este tipo de luchas y peleas a lo largo de la historia. Claro, y la religión, otra cosa no. Pero eso ha movido montañas, así que han utilizado este pretexto para hacerlo. Pero indiscutiblemente, cuando siempre se ha luchado por la religión, siempre se ha luchado por otros intereses que son económicos, políticos o sociales. Aquí hemos tenido la teórica reconquista, ¿no? Que se ve todo como muy blanco y negro, cuando todo ha sido bastante más gris, ¿no? Yo les digo siempre a los niños, la reconquista, durante 800 años hubo presencia musulmana en España, y digo, o los cristianos eran muy tontos, muy lentos, o esto no era una reconquista, porque 800 años son muchos años, ¿eh? O eran muy tontos, que no lo eran,
Así que aquí hay... ¿Dónde está el truco aquí? El truco había un truco, evidentemente. Bueno, pues lo mismo. De todas maneras, esta batalla... Para eso estamos, para quitar mitos. Eso es. La victoria de Mühlberg a Carlos I pues le va a durar poquito. Porque en un par de años el mismo Mauricio de Sajonia, protestante, que la apoyaba, pues lo traicionó y se montó otra liga, entraron los franceses y ese fue el gran dolor de muelas de Carlos, todo el lío del Sacro Imperio. Eso fue horroroso. De hecho, terminó endosándoselo a su hermano para no endosárselo a su hijo, Felipe II. Y ahí anda, Fernandito, búscate las papas. Búscate las papas. Pero bueno, eso fue en 1547, hace 477 años. Y nos vamos al siglo XIX. Bueno, pues en 1854 en Viena, Austria, se celebra la fastuosa boda del emperador austriaco de 23 años, Francisco José I, y la princesa bávara Elizabeth, más conocido como por Sisi, de igual edad, hace 170 años. Esto es de película. Sí, emperatriz. Por Dios santo. La emperatriz Sisi, tan cinematográfica y demás, que por cierto la mató una anarquista. ¿Ah, sí? Fue en ese periodo de finales del siglo XIX, principios del XX, de los atentados anarquistas. Saltaba un anarquista en un momento. Un anarquista te mataba a presidentes de gobierno y reyes y demás. Pues sí fue víctima, además acuchillada, creo recordar, en Suiza. Que estaba en Suiza. También es cierto que el anarquismo, la internacional como comunista, en esta fecha hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1854, cuando el manifiesto comunista se hace en 1848. Claro, es decir, que estaba en pleno... El palmito. Pues sí, va a ser asesinado, y Francisco José ya sabemos que duró más que un traje de pana. De hecho, llegó a la Primera Guerra Mundial y falleció en plena Guerra Mundial, en 1916. Fue el penúltimo emperador del Imperio Austrohúngaro, al que le sucederá su sobrino nieto, Carlos II, que va a durar 2 años, y que ya sabemos que su primer heredero, que fue Francisco Fernando, Franz Ferdinand, fue asesinado en Sarajevo y fue la chispa que provocó la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aquí se casaron con Francisco José con 23 años, una boda muy bonita, muy romántica, muy estupenda, pero en fin. Estamos asistiendo ya a los tramos finales de uno de los grandes imperios de Europa, que como fue el Imperio Austrohúngaro. De hecho, durante el reinado de Francisco José, pues se va a dar esa dualidad a partir del Imperio Austriaco, darle más protagonismo a Hungría y convertirse en Imperio Austrohúngaro, ¿no? Bueno, pues Francisco José y Sisi se casaron tal día como hoy, hace 170 años. Y nos vamos a finales del siglo XIX con algo que nos afecta a nosotros. Bueno, porque en este caso, en 1898, catástrofe y desastre total para España. Bueno, pues España declara la guerra a los Estados Unidos tras conocer la orden de bloquear La Habana, dada por el presidente de Estados Unidos, McKinley, a la flota norteamericana, hace 126 años. Ya ves lo que duró la guerra. Empezó en abril y la guerra acaba en noviembre, porque no había nada. Esto era el viva, más vale España honra sin barco que barco sin honra, ¿no? Aquello de. Pero también es cierto que aquí hay que tener en cuenta la valentía, o por lo menos la, digamos, hombría valentía. Sí, bueno, yo creo que fue inconsciencia, ¿no? Pero bueno, que suicida, ¿no? Bueno, aunque eso un poco, sí. muy hispánico aquello de vamos para allá. Pero también el almirante Cervera, que fue que fue el almirante, ¿no? Que se encargó de este estropicio, porque aquello fue un estropicio. Pero sí que es cierto. Pero el almirante Cervera no quería salir. No. Pero un momento, es lo que estoy diciendo. Eso voy. Que el almirante Cervera llevaba ya años diciendo que aquello había que abandonarlo, que aquello había que dejarlo y que aquello ya no tenía sentido. Y que no había, sobre todo porque no había flota para defenderlo. E incluso hasta los propios miembros de la Revolución Cubana han dicho que el almirante Cervera, hombre, ya lo estaba diciendo, pero que aquí España otra cosa no, pero aquí por los collons había que mantener en este caso, el dominio español. A la vista está que se presentó y hizo frente
ante la... totalmente estaba clarísimo que iba a Estados Unidos que iba a perder, ¿no? Ante una derrota más que hecha, más que cantada, ¿no? Y bueno, por lo menos posteriormente él se retira, además muere en Puerto Real, muere en mi tierra. Ya yo sabía por qué lo estaba diciendo. No, pero porque esa historia a la gente, a nosotros como buenos localistas, profesores localistas que hemos tenido, por lo menos en mi ciudad, pues sí que nos lo han contado, ¿no? Y es verdad que es digno de admirar que una persona de este calibre, como es Almirante Cervera, pues por lo menos haya cumplido o cumpliese en ese momento sus funciones, ¿no? Y bueno, ya te digo, ¿no? Ya había dicho que estaba claro de que él sabía perfectamente que iba a ser derrotado. Hay que tener en cuenta que McKinley, antes que nada, como buen norteamericano, lo que quiso fue primero comprar la isla. Lo primero, bueno, el dólar. Bueno, y el Maine, pero ellos entran en la guerra por el Maine. La explosión de falsa bandera. Pero vamos, etcétera, la explosión que la provocan ellos mismos con la intención de que poder entrar en la guerra y tener un pretexto. De los americanos. Sí, otro clásico americano. Y demás. Y que bueno, que esto hay que decirlo, que si el problema era Cuba, no sé por qué atacan Puerto Rico, Filipinas y luego terminan quitándotelo todo. Pues era Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, no hay que decirlo, que eso se convirtió en una base norteamericana que después va a tener mucho protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto pasó en 1898, cuando se cantaba el famoso tango, bueno, famoso, no sé yo, que cantaban al grito de Viva España sobre los muros de esta ciudad, que era la ciudad de Cádiz, de donde partieron esas pobres criaturas que iban básicamente a morir. ¿Vale? A morir, a Cuba. Bueno, 1916. En Dublín. Primera Guerra Mundial, Bueno, sí, correcto. En Dublín tienen lugar los levantamientos de Pascua contra el gobierno británico cuando nacionalistas irlandeses liderados por Patrick Pearse atacan las sedes de las delegaciones del gobierno de Dublín y sitian la oficina de correo. Al controlar la ciudad deciden proclamar la independencia de Irlanda, pero al día siguiente las autoridades británicas lanzarán una contraofensiva que prolongarán hasta el día 29, desbaratando por completo la sublevación. Pearse y otros 14 nacionalistas serán ejecutados por su participación en estos hechos hace 108 años. Hay que tener en cuenta que Gran Bretaña estaba tenía sus problemillas porque ya tenía su ejército expedicionario en el continente combatiendo a los alemanes junto a los franceses, y de repente por la espalda esta gente, los nacionalistas irlandeses, pues se levantan. La sublevación va a durar poco, pero sí es verdad que fue un ejemplo de las ansias irlandesas de independencia. Y de hecho esto pasa en 1916 y en 1923 los británicos ya se dan cuenta y proclaman y ya le dan la independencia y se proclama el Estado Libre de Irlanda, que es la que luego será República de Irlanda cuando deje de ser dominio de la corona británica. Estos levantamientos y demás lo que van a dar alas a la creación del ejército republicano irlandés, que va a seguir actuando hasta esta proclamación, y que como los que ya peinamos un poquito de cana, o no peinamos cana, pero las tendríamos en su defecto, pues escuchamos hablar de ese grupo terrorista que actuaba el IRA, eso es, y que por la reunificación de Irlanda, porque bueno, se quedó ahí. Como sigamos hablando de la independencia de Cuba, de Filipinas, de Irlanda, yo creo que espero que nos escuchen el sector de la diestra, porque creo que le puede entrar náusea, Sí, bueno, pero esto pasó. Ya, por eso, es que es que a mí me gusta recordarlo, básicamente, por eso es lo bonito de la historia, hay que decirlo todo. Entonces, es que digo que como que tanto esto puede entrar en bucle más de uno, ¿me entiendes? Hombre, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el IRA termina disolviéndose. No lo di. Sí, lo voy a decir. Termina disolviéndose. Le va a entrar náusea más de uno, ¿eh? De hecho, en las últimas elecciones de Irlanda del Norte. ¿Qué dice? ¿Que se presentan? No, que ganaron las elecciones. Que ganan. Dios. Sinn Féin ganó. ¿A qué dice, hombre? Sí. No me digas esto. Les ha costado formar gobierno, pero van a formar gobierno. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿pero esa gente no eran terroristas? No, era el Sinn Féin. El Sinn Féin. Vale. No sé. Bueno. Hay que mirarlo todo. Corremos velo. Un túpido velo. Y nos vamos a la entrevista.
Bueno, ya que tenemos aquí a Dani, y antes que nada, como somos gente educada, aunque no lo parezcamos, lo primero que se hace cuando se va a hablar con alguien es presentarlo. Y para eso está aquí nuestro amigo José Manuel, que va a presentar a Daniel a nuestros oyentes. Bueno, pues Daniel Jiménez Martín es arqueólogo, especialista en egiptología. Inició su carrera profesional dentro del campo de la investigación en egiptología en la Universidad de Cádiz. Es editor del libro La Primera Mentira, mitos y relatos distorsionados de la enseñanza de la historia, editado por Post Metrópolis Editorial. Actualmente se dedica a la difusión y la investigación de metodologías educativas alternativas en el ámbito de la historia. Fundador y codirector del proyecto Albanta Educación, dedicados al diseño y gestión de proyectos educativos. Y antes de hablar con Daniel, nos gustaría poner esta canción. Si sale, claro. Cura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Dani, ¿por qué esta canción? ¿Por qué te define esta canción de Silvio Rodríguez? No sabía que me iba a poner esta canción, pues está nervioso y todo, ¿eh? Yo vengo de padres que siempre les ha gustado mucho la música. Madre pianista, padre que toca la guitarra. Entonces Silvio me ha acompañado toda mi vida. Y yo creo que todos los historiadores y arqueólogos tenemos esa parte de escaramujo, ¿no? De preguntar, ¿no?, qué hay detrás de cada cosa. Entonces mis padres siempre me dijeron que esa canción me reflejaba, ¿no? Porque yo desde chiquitito era ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Entonces de ahí viene. A ver, al fin y al cabo la pregunta de un historiador es siempre ¿y por qué? Es que dicen que luego después dan los para qué. La respuesta está en la historia, y esa, digamos, inquietud que tienen los historiadores es por qué pasan las cosas, es decir, ¿por qué? Esa es la gran duda. Nos venía al pelo Dani, pero es que aquí hay tres grandes devotos del cantautor cubano, ¿eh? Sí, muy bien. Yo lo toco, en guitarra. No, aquí creo que tocamos la guitarra, pero al revés. Vale, bueno, casi. Por la parte donde no hay cuerda. Ahí tocamos nosotros la guitarra, ¿no? Pero bueno, por eso nos venía al pelo. Digo, bueno, hay que poner a Escaramujo y hay que poner a Silvio Rodríguez. De hecho, decir que La Primera Mentira es una canción de Silvio Rodríguez también. Lo que pasa es que es muy poco conocida. Pero de ahí viene. Bueno. Vamos a profundizar un poquito. Venga, vale. Ya sabemos que tú eras un poquito preguntón. Y seguidor de Silvio Rodríguez. Pero la pregunta del millón, ¿por qué estudiaste arqueología y más concretamente egiptología? Vale, yo creo que, como bien os digo, los que estudiamos historia desde chicos somos gente preguntona. Y llega un momento en el que tú tienes tus 17, 18 años, tienes que tomar esa decisión de a dónde tirar, ¿no? Y a mí el pasado fue lo que me llamó más la atención. Planteé el tema de la antropología, pero tampoco era fácil acceder a aquel entonces porque era de segundo ciclo, no podías entrar y demás, ¿no? Entonces la historia es, a fin de cuentas, es el origen final y decidí entrar ahí. La egiptología quizás fue un bache en el camino, tengo que decirlo, porque la egiptología se ve como muy hermosa y bonita, pero tiene su entramado que podemos hablar tranquilamente, ¿no? Entonces yo entré en la egiptología por, como todo el mundo entra normalmente a los sitios, por un buen profesor. Ajá. Básicamente. Entonces a partir de ahí ya decidí, digamos, mientras estudiaba la carrera de historia en Sevilla, me fui a Alemania y estaba haciendo el grado en egiptología al mismo tiempo. Ajá. Y ahí, digamos, andé. Porque hay una cosa que tiene la egiptología. Bueno, la egiptología y quizá toda lo que es la arqueología y la historia antigua, que la mayor parte de las cosas que los grandes especialistas y sobre todo los grandes restos no están en su lugar de origen. Exacto. Por eso uno, para estudiar egiptología, por ejemplo, se va a Alemania. Claro. O, por ejemplo, se va al Museo Egipcio de Turín.
Exacto. o se va al Louvre o se va a Gran Bretaña. Esto es igual, hablamos de Egipto, hablamos de Mesopotamia, hablamos de Grecia, los griegos, por Dios, pobrecitos míos. Claro, Pobrecitos míos, porque estos ellos están luchando porque le devuelvan las metopas del Partenón, por lo menos. Esto es así, esto es... Pero que los darlo en arqueólogos cuenta. hemos sido unos ladrones toda la vida. Lo que Claro. pasa es que ahora hay leyes que nos han parado un poco, ¿no? Si no, me lo traigo para mi casa, ¿no? No, ya fuera de cachondeo. Claro, para estudiar egiptología no tienes que ir a Egipto. De hecho, yo soy una viva imagen. He ido a Egipto, no he ido a Egipto nunca, ¿va? Fíjate. Y no hace ninguna falta. Y la gran mayoría de egiptólogos intentamos no ir nunca a Egipto. Porque quieras no ir a Egipto, una cosa incómoda, te excavar, te tienes que pasar allí en unas condiciones que tampoco, ¿no? Y realmente para ser egiptólogo te tienes que ir a Alemania, Italia, Francia o Estados Unidos. Así de simple. Así de- Y es allí donde está toda la... Sí, simple y duro, ¿eh? Exactamente, simple y duro. Pues claro, exactamente. esa figura... Nosotros, bueno, hemos tenido aquí compañeros arqueólogos aquí, pero la figura popular que tiene todo el mundo del arqueólogo es la figura de un ladrón. Pues Indiana Jones es un ladrón. Exactamente. Es más, Totalmente. Es un ladrón. Yo recuerdo a un profesor mío de América, americanista, y decía, sí, los arqueólogos muy bien, allí buscando cacharros y llevándoselo todo. Exactamente. Pero Eso decía. en realidad la arqueología hasta que ya por fin O sea, ya llegamos un ya poquito, llegamos ¿no? Un y poquito nos más ponemos en serio. serio, era una punta de lanza del colonialismo. Básicamente. Básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, era como igual que nos llevamos, bueno, pues los recursos naturales, uy, qué bonito esto, nos lo llevamos. Y ahora hay un movimiento, sobre todo yo sé que en muchos países africanos están intentando recuperar esas cosas que... Egipto, entre ellos, uno de Claro. los que más está pegando fuerte, pero díselo a los alemanes, Claro. eso no hay manera, ¿no? Y totalmente, de hecho, la arqueología del 19 es esa punta de lanza del colonialismo y además la que sienta las bases de muchos conceptos equivocados de la historia que todavía nos persiguen, ¿no? Ajá. El tema de eurocentrismo y, bueno, diferentes secos que podemos seguir hablando luego. Pero sí, ese siglo XIX todavía nos pesa bastante. Sí. Pero bueno, nos lo Bueno. iremos quitando poquito a poco. Bueno, pues ya nos hemos No, metido con los pues, arqueólogos. ahora mismo, como bien has dicho, aquí nos gusta derrimar mitos, ¿no? Y tienes un libro que eres Vuelvo a editor, enseñar. que eres editor del mismo, bueno, y queremos destacar un párrafo que es una total declaración de intenciones, ¿no? Dice, de esta forma, el libro que tienes entre tus manos nace por demasiados motivos. El placer de revocar el status quo, el de aprovechar nuestra profesión para intentar derrumbar gigantes, la necesidad de romper con nuestras temáticas de trabajo, con la atomización de la investigación histórica y, por supuesto, de arrojar un poco de luz sobre ciertas prácticas obsoletas dentro de aulas de historia, en la enseñanza básica, media y, ¿por qué no?, también universitaria. Vamos con fuerza, es decir, Exacto. que... Con un misil. Vamos a derribando puertas. Exactamente. Esa es la idea del libro. Esa es la idea del libro, exactamente. En el fondo no es más que el culmen de muchos años de pensamiento, porque yo estudié historia, ese niño chico que escuchaba el escaramujo, estudié historia porque quería saber por qué, y llegas a la universidad y lo que te encuentras son muchos problemas. Te encuentras con esos catedráticos obsoletos, Con los papeles amarillos. con los papeles amarillos, exactamente, que te empiezan a contar pues batallitas tras batallitas, que no hay un porqué detrás, ¿no? Y aún así tú decides tirar para adelante, igual que yo decidí, pues estudio egiptología, me voy a Alemania. ¿Y qué me encuentro allí? Pues me encuentro más de lo mismo. De hecho, el que iba a leer, con el que iba a hacer la tesis doctoral, tenía hasta gota. Fíjate. O sea, que fíjate, va a tener gota lo que, ¿no? Que tenía un poco así el toque emperador, ¿no? Y en el fondo, sobre todo, pasa más que en la arqueología últimamente, es tan súper especializada y tan técnica que es que somos ingenieros. Es decir, aquí nadie intenta luego darle un sentido global a las cosas. Entonces, cuando te encontrabas allí, vale, ok, tú quieres ser egiptólogo, bien, estúdiate, bueno, habla 5 idiomas, saca notas de sobresaliente, pasa hambre y con 40 años cobrará, pero bueno, independientemente de eso, dedícate a traducir textos tal, porque simplemente los voy a colocar, copia y pega. Claro. Y así están todos. Es decir, yo recuerdo en una clase de gente que iba a ser doctora al poco tiempo de historia antigua, que uno preguntó que quién era Alejandro Magno.
Eso es duro, ¿eh? Eso es bastante Hablamos de duro. gente que iba a sacarse el doctorado en egiptología, no te estoy diciendo uno de contemporánea, ¿no? Claro. ¿Qué son esa gente? Son gente que desde 18 años han estudiado un grado en egiptología, donde no solo incluso no hablan de la historia de Egipto, sino que es filología egipcia. Y vamos a traducir y vamos a ser precisos, ingenieros perfectos del tornillo AZ40. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? El peligro de la atomización, ¿no? Es lo que, del que tú Es hablas. lo que tú hablas, ¿no? Es que también, yo estoy, de acuerdo porque hemos estudiado la carrera. Y sí que es cierto que, y ahora sobre todo con el plan de grado, el plan Bolonia, que es el plan que tenemos actualmente, que incluso la carrera de historia antes tenía 5 años, ahora ha pasado 4. Ese 5.º año solía ser un año de preformación o de especialización, mientras que los otros 4, bueno, pues sería hacer formación más general. Una formación más general. Sí, el plan en el que yo estudié, que soy un poquito más mayor que vosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que, como tú bien dices, hay muchas veces, y a mí me pasa, ahora que estoy en el programa, que cuando, por ejemplo, hablamos de algún tema, ya sea de Egipto o sea de otro... Sí. Yo de historia contemporánea la tengo más o menos controlada, pero en el momento en el que me sacan de historia contemporánea, ya empiezo a titubear, ¿sabes? No sé que sea lo convencional. Es decir, pero claro, lo convencional, entre comillas, lo sabe todo el mundo. Y no creo que eso solo me pase a mí. Yo creo que eso le pasa a todos nuestros compañeros que han estudiado la carrera o que han estado ahora mismo en la enseñanza o, bueno, que están en paro. Totalmente, sí, la gran mayoría. Que es la gran mayoría, pero bueno. Sí. Y eso es una cosa que tú estabas denunciando o diciendo, pero sí que de hecho, que es verdad. Sucede que nosotros queremos mirar mucho a los alemanes. Hay que ver que allí ellos tienen grado en egiptología, tienen grado en Próximo Oriente Asiático, tienen grado en Felipe II prácticamente le falta un grado, ¿no? Pero esa gente desconoce la historia al completo. O sea, es decir, ¿cómo puedes analizar un contexto global, poder hablar del todo, si tú lo que has estudiado es el mínimo, ¿no? Es el átomo. Entonces, en ese sentido, para mí es un problema. Y nuestras licenciaturas antiguas sí permitían bastante más ese conocimiento generalizado. Claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que yo cuando empecé la carrera, que como digo, soy un poquito más mayor que vosotros, muy poco, pero un poquito. Unos meses. Pero yo incluso di latín. Claro. Yo latín, no he dado latín. Historia de la filosofía, historia de la literatura. No, o sea, no solamente se forma a un historiador en los acontecimientos y solo los acontecimientos y lo demás, sino que se forma en un contexto cultural, porque se habla el primer curso, bueno, pues es más historia más antigua y demás, pues se da filosofía y se da literatura. Exacto. Y se da... sin embargo, por ejemplo, filosofía es una de las asignaturas. ¿Tú estuviste en grado? No, yo soy el último año de licenciatura. Claro. Filosofía es uno de los últimos... Yo soy del segundo año de grado. Y nosotros... Filosofía es una de las antiguas, de las asignaturas que más se cuidó dentro del grado. Porque nosotros dimos filosofía el primer año 2 veces y el segundo año 1 vez. Es decir, que dimos como 3 asignaturas. Es decir, eso equivale a cerca de, un curso y medio dando filosofía. Claro. Pero hay otras asignaturas, como por ejemplo historia antigua, o como por ejemplo de Egipto. Yo de Egipto literalmente di medio trimestre, que son 3 meses. Claro, medio semestre, 3 meses. Curiosamente, por ejemplo, nosotros en licenciatura teníamos más de 130 optativas, era una formación brutal, y cuando llegué a Alemania me dijeron, licenciado en historia, tú no eres nada, empieza desde el principio. Porque aquí lo único que vale es ser tú el ingeniero en egiptología. Eso es. Si no, nada. Ya está, cero. se acabó. Bueno. ¿Cuántas mentiras se desmontan aquí? Pues he estado calculando que tengo como para 5 o 6 libros. Me ha dado ahí para los primeros, que son creo que 10 o 12, por ahí, si no me equivoco. Pero da para... Hay, por ejemplo, el tema de la presencia de las mujeres. Es muy curioso que en uno de los capítulos dice, ¿hubo mujeres en la prehistoria? Y hubo, claro, que si no, no estaríamos aquí nosotros. Exacto. Pero esa, por ejemplo, Dani estuvo en mi instituto y estuvo hablando con mis alumnos, ¿verdad? Estuvo hablando con mis alumnos de segundo, y una de las preguntas que le hiciste fue, estaba hablando de la caza, a lo mejor, de la caza y de la recolección y demás, y uno de los chicos, curiosamente, y yo no se lo expliqué, yo no sé por dónde salió, dijo, bueno, es que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. Ese es uno de los mitos que había que derribar, ¿no? Sí, con el tema de la prehistoria es una barbaridad. Además, es curioso que aunque no lo den en clase, lo saben. Porque están hartos de verlo en documentales, en fotos, donde sea, ¿no? Por un lado, la gran importancia sobre la caza,
como acto masculino, porque cuando sabemos que la recolección era mucho más importante que la caza, pero la caza es lo que hay que estudiar, nosotros estamos hartos de talla lítica, de estudiar ese tipo de cosas, y por otro lado, esa división de género clarísima entre hombre cazador, mujer recolector. Hay mucho, de hecho, artículos que dicen las mujeres de hoy día ven mejor porque se dedicaban a la recolección en la prehistoria, ¿no? Y sacan un montón incluso empiezan ya esto se desarrolla y empiezan a decirte, es que por eso seguramente la agricultura la inventó una mujer y la ganadería un hombre. ¿Por qué? Porque los hombres, como cazaban, conocían las costumbres de los animales, y las mujeres, como recolectaban, conocían el Yo no lo había escuchado nunca. Me lo quedo. Pero lo digo porque claro, una cosa lleva a la otra, y esto es pues como pásame el cubata, que ahora lo voy a decir a ver si la decimos más gorda, ¿no? Pues esos son los mitos que tú intentas, bueno, tú y todos los compañeros que escriben en este libro intentan derribar. Bueno, ¿cuál es qué mitos nos destacarías aquí como de los más gordos que tú, o de los más asentados, más que sean de estos que más... No, de los que más fuerza tendrían actualmente, y sin embargo tú dices, eso es mentira. Eso no es así. Uf, es que eso es interesante. Para mí quizás, pasa que es un poquito complejo, es el tema de las cronologías. Fíjate. Porque tenemos como súper asentado el tema de cómo sucede la historia antigua, medieval, moderna, contemporánea, y que nosotros, digamos, Europa es la punta de lanza de esa civilización, por lo tanto todo lo que no sea eso, no está en el mismo estadio que nosotros. El hecho de que veamos a indígenas en una selva de Brasil y tú digas, vale, pues esta gente está en el estadio 1, estos son más de historia antigua, ¿no? Son menos civilizados que nosotros, ¿no? O la justificación de conquistas, como puede pasar en el Próximo Oriente Asiático, porque, hombre, esas costumbres son medievales, ¿no? Y nosotros ya hemos pasado por ahí, ¿no? Para mí eso es uno de los puntos que más me cambió y más complicado veo que creo que se puede cambiar. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de América, esa cronología que nosotros usamos, exacto, en el caso de la civilización americana, se nos va a hacer puñetas, porque además, incluso el tema de las utilizaciones de los materiales. Cuando, por ejemplo, hablamos en prehistoria y luego después de la Edad Antigua de los materiales, la edad del cobre, la edad del bronce. Exacto. Eso es completamente inoperante en América, porque en América no se utilizan esos materiales. Daniel, que tú has estado hablando de los mitos, ¿no? De derribar los mitos, que es que, ya te digo, es una de las cosas que más, gusta, por lo menos a mí me apasiona. Pues en el programa lo hacemos, ¿eh? Y claro, y a mí me parece súper interesante porque seguramente, vamos, 100% has tenido conversaciones no con especialistas ni con compañeros, sino con amigos o familiares, e incluso que tenían esas ideas súper asentadas. A diario. Correcto. Por eso. Entonces, cuando tú, por ejemplo, escuchas alguna atrocidad que la tenemos totalmente, digamos, interiorizada, y tú dices, no, esto no es así. ¿No te has sentido como pregonando solo en el desierto? Mira, de hecho os voy a contar. Si hay una cosa mala que ser historiador, peor es ser egiptólogo. Porque cuando tú estás en un bar, lo que sea, te presentas, sí, tú tienes esto, bueno, yo estudié egiptología. Egiptología. Yo veo un montón de documentales y dices, oh, Dios mío, ya empieza lo malo. Y de repente, yo me he encontrado gente que incluso ha llegado un poquito a amenazarme diciendo que pertenezco a un sector oscuro, que somos los historiadores, que estamos pagados por la élite de lo que sea, y estamos escondiendo la verdad de las pirámides y tal. Esto puede parecer broma. Esto me sucede, bueno, ya salgo menos de fiesta porque tengo 2 niños, pero esto me sucedía prácticamente por semana. Eso es, y te quedas solo y te callas porque evidentemente llega un momento en el que ¿para qué? déjalo correr. Pero el intento es, por lo menos a mí me ha pasado. Es decir, yo muchas veces cuando he hablado, no solo yo he hablado de historia, pero también la historia política o social, y he intentado explicar a lo mejor y he dicho, mira, déjalo. Porque al médico se le respeta. Es decir, él sabe operar del riñón, ¿quién va a decir, no? El historiador, todo el mundo... Todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene un historiador dentro. Exactamente. Aunque no haya leído en su vida. Exactamente. Todo el mundo tiene un entrenador de fútbol y un historiador dentro. Exacto. Y entonces es capaz de... Y además, eso es cierto, tú con tu formación y además desde un punto de vista humilde y demás, que tampoco que vas por ahí sentando cátedra y diciendo, pues mira, esto no, porque yo he leído, yo he visto un documental y entonces ya claro, porque efectivamente hay mucha propaganda, no voy a decir porque hay documentales muy buenos.
hay libros muy buenos, pero es verdad que hay mucha propaganda. Una locura. De fondo histórico, y que yo, vamos a decirlo con mi inocencia, con mis ojos inocentes, tienen una finalidad. De las partes que más me gusta de mi investigación es quién está detrás de las miles de noticias que se publican sobre la Reconquista, de las miles de documentales que se publican de ufología, de pirámide, de tal, de por qué se habla tanto de Segunda Guerra Mundial, por qué vikingos llegaron a América. Detrás de todo eso hay un dinero y con unas intenciones claras. Claro, porque, por ejemplo, el decir que los extraterrestres construyeron las pirámides, porque nadie se cree que esa gente que vivían allí fueran capaces de construir aquello. Son indios entaparrados, los egipcios, estamos hablando, ¿no? Eso tiene que haber venido alguien de fuera, y como no fuimos nosotros, pues del espacio. Sin embargo, nadie duda del acueducto de Segovia, por ejemplo. Todo lo que hicieron los romanos, que es mucho más complicado a nivel arquitectónico, porque montar piedra a una pirámide, eso es relativamente sencillo, ¿no? Mucha mala leche y mucho trabajo, pero es sencillo, ¿no? Pero nadie duda de los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Y evidentemente hay mucho poder. No imagináis, cuando me he tenido que preparar, por ejemplo, el capítulo de Reconquista, cuando me he puesto a mirar periódicos, y es a diario, no os miento, casi 4 noticias que sacan sobre la Reconquista, qué tal, la Reconquista, qué cual, y todo esto ha pasado en los últimos 8 años. Ya podéis vosotros hacer que habla de quién está detrás de ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la siguiente pregunta. Exacto. Porque dentro de esto, con la Reconquista, entonces te habrás vuelto loco, ¿no? Yo creo que tú habrás explotado, ¿no? Exactamente, la Reconquista es una cosa, de hecho, y además, ahora, perdona, esa es la pregunta. Es decir, actual. ahora que la están queriendo traer al debate actual, y ciertos partidos políticos lo están moviendo a su semejanza e imagen y semejanza, digo, ¿qué opinión te da todo esto? Pues imagínate, ¿no? Es decir, un término que en el fondo sabemos que es un término inventado, que nació en el siglo XIX, que la gente no sabía lo que era la Reconquista en los tiempos que nosotros llamamos Reconquista, ¿no? Un debate que debería estar ya prácticamente, pues, obsoleto, ¿no? Claro. De repente toma una importancia. Hay mucho periódico, poco libro de historia, todo hay que decirlo, ¿no? Más libros de gente, tú sabes, de ciertos partidos o asociados a ciertos partidos, porque están detrás de esa imagen de Reconquista, que en el fondo tiene mucho calado en el día de hoy, ¿no? Con temas de inmigración y demás. Exacto. Es que los mitos tuvieron y tienen su utilidad en determinados momentos de la historia. Exacto. Porque, bueno, los mitos explicaban aquello que el saber no podía explicar. Pero a esta altura de la historia, los mitos tienen otra funcionalidad mucho más torticera. Sí, mucho más, digamos que digamos más torcida. Y que normalmente y siempre la historia se ha utilizado. La historia pobrecita mía, ha sido siempre una herramienta arrojadiza y de acusaciones y demás. Claro. Por eso es bueno que de vez en cuando aparezcan flores en el campo, que vengan, que le llegan y le digan, oiga, usted ha tenido, por lo menos usted ha tenido en cuenta. Sí. Usted claro, ha reflexionado sobre. Hay un historiador, o sea, es que decir que la historia sirve para legitimizar el poder del presente puede parecer algo político, pero es que realmente ese es el origen de la historia. Tú te vas a Ernest Lavis, por ejemplo, que es un historiador del siglo XIX, que en una de sus frases, que me encanta, viene a decir, y esto no es, o sea, lo dice de verdad, que si el maestro no consigue que el alumno ame su fusil, el maestro de historia no consigue que el alumno ame su fusil, entonces habrá fracasado, ¿no? Claro. Así que lo que hay detrás de una clase de historia es hacer que la gente quiera su patria, quiera todas las grandes batallas por los que han muerto sus antepasados, y por lo tanto ame su fusil. Ese es el origen, a fin de cuentas, decimonónico de la historia. Claro, es que entonces es lo que digo, ¿no? Ahora que tú has hablado de la educación, y en este caso he puesto el ejemplo más claro, yo he tenido profesores que me han hecho la visión contraria. Es decir, se han puesto el ropaje de un personaje al cual yo le he hecho preguntas como diciendo, ¿tú cómo puedes defender eso? Después se han puesto el ropaje de el que yo defendía, vale, y otros de mis compañeros le han dicho, pero espérate, ¿ahora cómo tú vas a defender esto? Entonces, claro, esa era la visión crítica, ¿no? ¿Crees que estamos avanzando hacia eso, una visión más crítica, más inclusiva dentro de lo que es el marco de la historia, o todo lo contrario? ¿O crees que estamos creando, al fin y al cabo, una historia totalmente convencional? No te salgas de ahí. Absolutamente no. O sea, seguimos. Creo que bastante peor. Por desgracia, bueno, es decir, en mi trabajo yo paso por más de
creo que son 100 centros de escolares, colegios e institutos. Voy viendo las nuevas generaciones de historiadores, sobre todo las nuevas generaciones, porque las más mayores, o sea, es decir, esa generación 80, 90, había siempre también una intencionalidad de esa parte crítica de que los alumnos piensen, raciocinio, tal, pero la gente de mi generación o los que están llegando hacen una historia completamente líquida y narrada de, bueno, historia, prehistoria y tal, pero sin ningún tipo de asunto o de buscarle... Bueno, no sé qué dirás tú también los vas por viendo alusiones, por alusiones. Algunos, no digo todo. No, pero por alusiones, como yo soy profesor. Aquí yo creo que tenemos una situación en la que ya no solamente la historia, porque hay otras disciplinas que también procuran buscar el espíritu crítico. Y lo que pasa es que es muy complicado. Es muy complicado porque cuando uno pregunta ¿por qué creéis que...? Aunque sea para que te digan cualquier barbaridad, pero bueno, al fin y al cabo el que no sabe pues puede decir cualquier barbaridad. Lo que obtiene normalmente no es una asociación de barbaridades que uno tiene que pulir, claro, que tiene que canalizar o que tiene que encauzar, ¿no? Lo que obtiene es el silencio. Sí, lo conozco. Normalmente obtienes el silencio porque creo que es lo peor. Que es lo peor. Porque yo prefiero a alguien que me diga... es incluso decirle equivocado. Decir, si os equivocáis no va a pasar nada. Nadie os va a fusilar ni nada. Totalmente. Pero intentar buscar una explicación a algunas cosas, ¿por qué creéis que está pasando eso? Normalmente se choca uno con el silencio. Entonces, a partir de ahí, de ese silencio cómodo, porque es un silencio cómodo, porque si a lo mejor sale alguna o alguno que dice algo, mira, ya me ha quitado, ha roto este momento incómodo, menos mal, pues agazapado detrás de eso, pues se vive muy bien. Pero claro, es que es muy complicado romper esa estructura y uno tiene que dar la clase. Totalmente. Y tienes que cumplir las programaciones y tienes que tirar para adelante. Entonces... Es que es otro melón, pero claro, el problema también es el sistema al completo. En el fondo, o sea, nosotros somos, en este caso los docentes, o sea, es como pelear contra las olas del mar, ¿no? Y el sistema al completo. Como mucho puedes intentar hacer un castillito de un minuto, pero tampoco, es decir, tienes tus límites. Porque tú hay que decirlo, que es que nuestro invitado también es docente. Sí. Eso lo ha dicho más. Hemos nombrado a Albanta Educación. Eso es. Y, por cierto, ¿cómo surge la idea y qué proyectos habéis desarrollado? Bueno, pues por ir un poco, digamos, siguiendo la cronología, yo me voy a Alemania, sigo con la egiptología y cuando llega el momento ya de terminar, decido dejarlo absolutamente todo, un poco por la crítica que estamos hablando a la universidad y al... ¿Desencanto? En aquellos tiempos casi odio, incluso. Sí, un poquito más, ¿no? Sobre todo por la sensación de que de alguna manera tienen secuestrada la universidad, que debería ser un sitio de encuentro, un sitio de reflexión, es decir, colectivo, donde entre gente que está dentro, gente que está fuera, gente de todos lados, y de repente es un sitio de élite por X personas que tienes que aguantar su excentricidad y vivir por los restos de los restos hasta que se jubile a los 80 y tantos, y luego te has traumatizado durante tantas décadas que de repente no te has dado cuenta que te has convertido en el mismo con el que estabas odiando antes, ¿no? Entonces decido dejar eso, me vengo para España de vuelta. ¿Porque empezaste el doctorado, perdón? Empecé. Y ahí me quedé. Ahí ya fue cuando ya dije, no, por aquí ya no paso. Y entonces me vine para acá, mi pareja, ella es pedagoga. Ajá. Entonces, además, ella es especialista en educación libre, tema Montessori y demás. Ajá. Y entonces decidimos crear un proyecto donde intentamos unir lo que es la parte de metodologías alternativas, metodologías libres, con una enseñanza diferente de la historia. Y ahí nace Albanta como empresa, como al principio un proyectito chico, y ya hoy día pues ya estamos más asentados, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos actualmente a intentar enseñar la historia desde un prisma diferente. También somos más libres que los docentes, que está ahí, si nosotros somos autónomos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí, para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Entonces, sí es verdad que tuve esa dicotomía de decir, me meto a profesor o digamos voy por la parte empresarial libre, ¿no? Es un mundo, pues quiera o no, duro en el sentido de que hay que sacar las papas todos los años, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que te permite mucha más libertad a la hora de poder trabajar desde un prisma, completamente alternativo. Yo puedo dar fe que los talleres que hace Dani son unos talleres muy interesantes y que los chavales se lo pasan muy bien. Por ejemplo, puedo dar fe del taller de arqueología. Además, un taller de arqueología
muy interesante porque tiene un matiz diferente. Bueno, explícalo tú, que eres el que lo da. Sí, a ver, nosotros empezamos con un taller de arqueología, que es el que hicimos en tu instituto, que intento quitármelo del medio porque es que son casi una tonelada de tierra y cada vez soy más mayor, pero todavía está ahí, sigue ahí, ¿no? Y luego tenemos una cosa que se llama museos vivenciales, que es una idea que nace de Bartolomé Cosío, que era un pedagogo de la República, que lo que hizo se llaman los museos circulantes, que cogió a gente como Lorca y demás y se lo llevó una especie como de circo ambulante, de museo ambulante por los pueblos más recónditos del país. Entonces, a través de esa idea, nosotros, en vez de hacer que los chicos vayan a los museos arqueológicos, que hay muy pocos, nosotros, digamos, traemos una especie, digamos, de museo arqueológico y hacemos talleres de museos vivenciales de Roma, de Egipto, de diferentes épocas. Luego ya tenemos talleres de laboratorio, de arqueología de género, que esto también podemos hablarlo en otro momento. Sí. Tenemos aquí talleres... A eso voy. Yo es que iba por el tema de la arqueología de género. A mí me llamó mucho la atención porque los que, bueno, ya llevamos mucho tiempo en el tema de la historia y demás, hemos visto algunos talleres de arqueología. Cuando dicen arqueología de género... se te levanta una cejita y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Y esto qué es? Incluso puede llegar alguno que diga, ya estamos. Hombre, ya estamos. Claro. Bueno, pues vamos a explicar un poquito qué es la arqueología de género. Mira, la arqueología de género viene un poco... Yo no soy ningún especialista en arqueología de género, es decir, conozco, pero tampoco puedo decir que soy aquí. Viene, digamos, igual que estamos hablando, bueno, entra también el tema de la historia de las mujeres, de lo que estamos hablando de que está el silencio sistemático que se ha dado de las mujeres a lo largo de toda la historia, pero no solo entra en este caso, sino también, por ejemplo, la homosexualidad, que creemos que está, o digamos que se estudia, pero se omite bastante. Sí. Tenemos casos, por ejemplo, muy interesantes, están los amantes de Módena, que era una tumba que se encontró hace escasos años en Italia de unos romanos, en este caso se aparecieron y era una parejita que estaba dando la mano, era una tumba de 2 personas. Y el italiano pues dijo, el arqueólogo, estos son los amantes de Módena, era Romeo y Julieta y tal. Luego ya llegaron los antropólogos 5 o 6 años después y descubrieron que eran 2 hombres. Y este hombre, en vez de decir, oye, pues mira, pues bueno, sí, son 2 hombres, lo que dijeron, no, eran hermanos de batalla que murieron 30 años después y tal, ¿no? Ese tipo de... Eso de admitir que 2 hombres murieran juntos y enamorados. Claro, eso es inconcebible. No. Le buscamos lo que hablábamos antes, esa manera de retorcer las cosas para traérnoslas a nuestro... Claro, pero porque el patriarcado está haciendo su trabajo. Claro. Es decir, en ese momento, en la concepción, digamos, de género, la concepción, digamos, del libre amor, de todas estas cosas que a día de hoy, aunque mal que nos pesen todavía, nos está costando asimilar, pero bueno, dentro de lo que cabe, gracias, pues yo digo a Dios porque yo creo, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios ya lo vamos encauzando. Si esto se lo dice, como bien ha dicho él, a una persona de este calibre de que hace 10 años ya es inviable. Es decir, para esa persona es inviable. Porque ¿no? hay una sensación de que la homosexualidad es un invento del siglo XXI. O del siglo XX, o por ahí queda. Cuando tú le explicas... Bueno, muchos niños tienen claro de que la homosexualidad es algo inherente a los mamíferos. Es como, ¿cómo es esto posible? Incluso hasta los propios griegos sabemos perfectísimamente que por lo menos todo cantaba hacia que la homosexualidad era una cosa normal, vamos a decir, cotidiana. Pero, por ejemplo, cuando se trata de hacer una peli o hacer un cómic o hacer una cosa, se coge a Leónidas de los espartanos y no se coge a Epaminondas de la Legión Tebana. Correcto. Y Patroclo es el primo. Es el primo. No es el novio. El primo de Aquiles. Lo quería mucho. ¿Por qué? Porque era su primo. Hermano no podía decir, pues primo, y lo quería mucho. Y por eso Aquiles enloquece cuando Patroclo muere, porque lo quería mucho, pero familiarmente. Claro. Bueno, incluso otra cosa que trabaja la o el caso de Adriano, ¿no? El emperador Adriano con Antino, que... Era Antino, claro. En fin, ahí era una cuestión estética. Incluso hasta los propios filósofos, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates. Pero más allá incluso, o sea, estamos hablando de mujeres, la arqueología de género, mujeres silenciadas, homosexualidad, pero hay mucho más. Hablemos de género. Cuando, al menos la arqueología de género, y yo soy parte de, opino igual, que el género no deja de ser un invento social. Es decir, nos vamos a los mayas y los mayas distinguen varios géneros, nos vamos a los vikingos prácticamente igual, y entonces hay muchos casos, por ejemplo, hay una tumba de un vikingo, que en este caso se descubrió en los años 70, era una persona que se vestía con ropa femenina, pero portaba armas que parecían que eran más utilizadas por hombres, ¿no?
y se vio el caso porque podía ser una mujer guerrera, tal cual. En la actualidad, gracias a un estudio de dientes y demás, se dio a la conclusión de que era una persona intersexual. Claro, a nivel biológico sí, y que por lo tanto incluso a nivel estético podría a lo mejor estar jugando en esa transexualidad. Claro. Por ese tipo de estudios, por ejemplo, completamente omitidos. Y hay un montonazo de casos. En la India también hay casos de un tercer género. De también, géneros diferentes. Esto es, bueno, que... En fin, y también, bueno, por supuesto, tiene que ver con el patriarcado, el eurocentrismo. Claro. El eurocentrismo, cómo se ha construido y que está ahí modificado, porque el eurocentrismo, hablamos de Europa, hablamos de Europa occidental, ¿eh? Y también, porque los rusos no existían. No. Los rusos no existen hasta después. Y también todo lo que es la iglesia. Sí, también eso ha afectado, ¿eh? Ahora sí que es cierto que se está modernizando un poco más. Pero te estamos hablando de hace tantos años, la iglesia también ha afectado. Te digo que actualmente yo con la iglesia católica todo perfecto, pero estoy teniendo muchísimos problemas más con otro tipo de iglesia para explicar, por ejemplo, que la humanización. Sí. Me estoy topando muchas clases donde incluso han venido padres a protestar porque ¿qué hace esta persona que ha venido a hacer un taller de prehistoria y habla que venimos del mono? En 2024. Sí, hay mucho. Bueno, me acaba de decir Dani que nos estamos quedando sin tiempo. Tu tocayo me acaba de decir que nos estamos... Eso es buena señal. Sí. Es buena señal. Es Lo dije antes de empezar, ¿eh? Eso es señal de que la conversación ha fluido muy bien y que se nos ha ido el programa volando. No sé si, Dani, ¿nos da tiempo un par de minutitos a que... 2 minutitos para... Bueno, pues Dani, vamos a ir a ver si nos da tiempo y explicamos la curiosidad histórica, ¿vale? José Manuel, ¿nos la explicas tú? Bueno, básicamente es que América, en este caso, pues este continente tiene ese nombre, pero da la casualidad que el que descubre América es Colón. Y Cristóbal Colón con América, como que, ¿por qué? Porque debería, es decir, en teoría se debería haber llamado Colombia. Claro. En teoría. Pero ¿qué ocurre? Que además siglos posteriores, Américo Vespucio, que fue, bueno, pues un navegante, en este caso italiano, fue el que descubre la parte... Te dice que esto no es la India. Está. No, esto no son ni las Indias, ni esto es... América no, en este caso, bueno, pues descubre la parte superior, ¿no? Vamos al grano. Y en este caso, pues, por ese motivo, pues se llama América. En este caso del norte y también del sur. Bueno, por el caso es que Américo Vespucci no es el único Vespucci famoso. ¿Por qué? Porque Simonetta Vespucci es la protagonista del cuadro del nacimiento de Venus de Alejandro de Filippi, más conocido como Sandro Botticelli, que estaba completamente enamorado de Simonetta. Pero este era un amor imposible porque estaba casada con un florentino llamado Marco Vespucci, que de ahí tiene su nombre, que era además vecino y amigo del pintor. O sea que si hubo un chungo, ¿vale? De ahí el apellido de Simonetta. Se cuenta que Lorenzo y Giuliano de Medici estaban loquitos por ella y demás. Y bueno, Amerigo Vespucci, el patriarca de la familia, encargó a los hermanos Ghirlandaio, Domenico y David, una Madonna de la Misericordia, cuyo manto, abierto a modo de telón por 2 figuras angelicales, recoge los miembros más significativos de la familia. Y ahí están tanto Simonetta como el Américo, que iría en los viajes y le daría nombre al continente. Esa es nuestra curiosidad histórica. Y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Os podemos poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp en Radio Puerto, en el 629 12 80 42, siempre indicando que para nuestro programa. Nos vemos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita. La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía suceder. Aristóteles. Hasta el próximo programa.